Y hoy voy a estar predicando acerca de podando. Y esta escritura en Juan 15 está hablando de la vid o ah, y las ramas y habla acerca de podar. Pero déjame enseñarte qué tan importante es esto en nuestras vidas. Y es tan importante de que entendamos este mensaje, que lo tomemos de una manera correcta, porque Dios está sobre todo otro nombre. Él es todopoderoso, Él es el creador del cielo y de la tierra, y Él nos sostiene y nos ayuda a crecer, y Él nos ayuda a atravesar situaciones difíciles. Pero quiero que entendamos que cuando las cosas son difíciles en nuestra vida, o la situación que estamos atravesando, parece que no podemos atravesarla, pero hay un propósito en este proceso, y si lo vemos en lo que Dios quiere hacer por nosotros y en nosotros en este momento de nuestras vidas, entonces eso es lo que hace toda la diferencia en el mundo, porque hay maneras diferentes que podemos ver estas cosas que estamos viviendo. Y unas palabras de San Agustín, que no voy a leer toda la cosa porque no la tengo, pero la voy a parafrasear, pero dice de cómo nosotros vivimos o aceptamos las cosas que estamos pasando, este sufrimiento, eso depende cómo nosotros vamos a hacer trigo para el cielo o vamos a hacer la paja para ser quemada. Así que las cosas que estamos viendo, si permitimos que Dios nos use y confiamos en Él y lavamos en Él, lo alabamos a Él, si no importar en qué situación estemos, Dios lo va a usar para moldearnos y hacernos, formarnos. Y si nos enojamos, nos ponemos tristes, rencorosos, si nos alejamos de Él, esa misma cosa que está sucediendo, que puede crear algo bonito y grandioso en la vida y nos moldea, puede también convertirse en la cosa que nos va a alejar del corazón de Dios. Y esto es como nosotros tomamos la situación, nuestra actitud en cómo nos enfocamos en ese momento, que cambia la dirección en la que vamos a tomar en esa temporada. Y en Juan 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Voy a tenerme ahí. Me encanta esto, porque empieza así. Dice, yo soy la vid. Dice, y luego dice que ustedes son los pámpanos o las ramas. Pero, dice, pero el Padre es el quien labra, quien lo cuida. Y si te pones a verlo, vas a ver Jesús, la vid. Y habitamos en Él. Pero Dios es quien labra, el que forma, el que es el que crea lo que va a suceder en el pámpano. Él ve el fruto o las ramas que tienen que ser cortadas. Él ve todo. Nosotros confiamos en Dios como el labrador, como aquel que sabe qué es lo que necesitamos cambiar en nuestra vida, o qué tenemos que crecer en nosotros, o cómo vamos a ser usados diariamente en nuestra vida cada vez que Él nos lleva a ese lugar donde nos quiere usar. ¿Podemos confiar que es Él? He estado leyendo un poquito acerca de cómo, cómo podemos pues cortar ramas, ¿verdad? Ah, porque tengo ramas que tienen que ser podadas en mi casa, en los árboles. Y en esta historia, mientras la estoy leyendo, ah, cómo cortar las ramas en los árboles. Yo no soy un profesional en eso, cómo voy a podar, pero creo que hay personas aquí que tienen negocio aquí. ¿Ah? Pero mientras leemos acerca de este proceso, podemos ver de que tú tienes que tomar un paso hacia atrás y empezar a estudiar esas cosas que están sucediendo en ese arbusto, en ese árbol, en esas hojas, pero en esas flores. Y hay diferentes aspectos que están sucediendo ahí. Así es como, o sea, para poder, tenemos que entender cómo debe de ser el árbol. Y hay otras cosas que están sucediendo que o tienen que ser uh, cortadas, o tienen que ser eliminadas, o podadas. Eh, y nosotros podemos hacer eso para nuestros árboles o arbustos que están en la casa, pero Dios es el labrador. Él es el que sabe quién eres tú. Él sabe cómo tienes que verte, cómo tienes que ser. Y
Y tú debes de tener la fe que Él te va a formar y te va a guiar, sea buena o sea mala, de que tú pongas toda tu confianza completa en Él para que te haga a quien tú debes de ser. Versículo 2. Todo rama o pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como las ramas o los pámpanos no pueden llevar fruto por sí mismos si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. No podemos tener fruto por nosotros mismos. Muchas veces tratamos y sentimos como está saliendo todo bien, o sabemos lo que está sucediendo y tenemos de traer nuestro propio fruto. Pero nuestro fruto no es verdadero y eso es lo que Jesucristo está hablando. Tenemos que confiar en Él y permanecer en Él, permitirle que nos guíe y que Él nos pode. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer, ni siquiera un poquito. No va a ser más o menos. No, dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Este fruto que estamos hablando, el fruto de tu vida, ¿quién tú has sido creado para hacer? Sin Él no va a suceder. Si no permaneces en Él, confías en Él y aferrándote a Él por lo que Él es. Esta palabra permanecer es... Mi mamá fue la que lo escribió por mí después del primer servicio. Porque estaba tratando de describir cómo en, en nuestras las palabras que ponemos aquí, lo que nosotros, nuestro principio aquí de habitar, de permanecer en esa cubierta, es un hogar ah, de permanecer en su amor. Pero esta palabra es más que una acción y es el que llevar pasionalmente, aguantar sin rendirte y esperar por ello. Así que el permanecer es como aferrarte de Dios, aferrándote sin importar lo que suceda. Mira, tú no tienes que permanecer si nada sucediera en tu vida. Tú no tenías que permanecer o agarrarte bien fuertemente de Él, si no iba a haber una tormenta o vientos que iban a venir contra ti, que te hace sentir como que te vas a ir volando. Entonces no tienes que agarrarte a nada. Pero dice, el que no permanece en mí será desechado como rama o pámpano y se secará. Y, y así que va a ser desechado. Y estos se recogen y se les arroja al fuego y allí arden. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado el Padre, que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Me encanta esto. Estamos hablando de estas dos cosas que Jesucristo explica. Está hablando acerca de habitar en Él, pero está hablando acerca de dos tipos de ramas. Una es la que no trae fruto. Una es la que... Y otra que está actuando como, oh, sí, soy parte de la familia de Dios, pero de verdad no está siguiendo a Dios. De verdad no está permitiendo que Dios obre en sus vidas. Es la rama que, el que está solamente, oh, qué bonito, vamos a hablar acerca de eso. Como hay esos que proclaman ser seguidores de Dios y de Jesucristo, pero terminan alejándose o cayendo, tropezando. Y no podemos ser buscadores, o como yo les digo, no, no son buscadores, son calentador de banca. Sigues a todo lo que pasa, todo lo que viene. Pero si permanecemos en Él, en lo que es Él, nos aferramos a Él sin rendirnos, sin siquiera voltear a la izquierda o a la derecha, a las promesas de Dios, en quién es Él y lo que Él quiere por nosotros, quién Él nos ha creado para que seamos. Y, y eso es permitiéndole a Él que nos corte, que nos apriete para poder ser moldados a lo que Él nos ha creado que seamos. Es el cortar o destruyendo esto. Ah, entonces, permitir lo que no funciona, no es bueno para nosotros. Pero miren,
árbol que está fuera de mi casa es hermoso. Y está ahí porque Nate Bauer era miembro de nuestra iglesia, él tenía su negocio de, de árboles, ¿verdad? Pero es hermoso. ¿Cuándo lo plantó? ¿Hace 2 años? ¿El año pasado? El año pasado. Y es es un árbol hermoso porque da unas flores bien grandes. Se ve maravilloso ese árbol. Pero hay temporadas como en la primavera o el verano, el árbol ha crecido ya mucho y sus ramas están bien grandes. Pero una de estas ramas, mientras estoy aprendiendo en cómo podar y darle forma a estos árboles, hay ramas o hay hay unas ramas que salen del tronco. Y luego dices, oh, mira, está saliendo desde la raíz. Pero el problema es que estos arruinan. Ellos chupan la vida, sacan la vida del árbol y la sacan, pero la sacan de abajo y pueden lastimar al árbol. Son los que quitan los nutrientes del árbol. Estas no están trayendo fruto. Estas son las que de verdad no están conectadas a la vid. Y también hay ramas que crecen. Ahora, piensen en esto. Dios nos ha creado para una razón específica, para ser una persona específica, para un propósito, para hacer su voluntad. Y eso significa cosas diferentes para cada uno de nosotros, cómo Él nos usa, cómo Él nos moldea, cómo nos forma. Pero en el árbol, mientras crece, hay estas ramas. Las ramas tienen que crecer y salir y crear esta forma maravillosa. Pero estas ramas que yo sé que tengo que crecer para acá de esta manera, pero ellos deciden que tienen que dar la vuelta e irse para otra parte del árbol. Y tú piensas, bueno, hey, ¿por qué es un problema eso? Pero porque ellos tienen su propio propósito y no el propósito de la vid o no el propósito del árbol el cual Dios ha creado para que sea. Entonces esta rama trata de irse en su propia manera y crece sus propias ramas y eso termina lastimando el resto de las ramas que lo rodean y empieza a echarlas a perder, a secarlas. Así que mientras permitimos que Dios sobre nosotros, que somos las ramas conectadas a la vid, tenemos que permitirle a Él que Él sea líder y sea nuestra guía. Y a veces sentimos como que nos queremos ir de esta manera y Dios dice, no, 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 ese no es el camino al que yo te he llamado a ir. Pero, pero va a ser maravilloso. Yo puedo ver aquí este lugar para mí. Va a ser perfecto. Y Dios dice, sí, pero mira, todas estas otras que vas a tener que pasar, los que vas a tener que pasar y lastimar al final, si tú te vas en esa dirección que yo no te he llamado a ir. Así que lo que dice, lo voy a hacer. Tenemos que cortar esas ramas a la base, desde la mera base del tronco. No son buenas, no puedes cortar tantito, tienes que cortar lo de la base, porque no está creciendo en la dirección correcta. Así como las ramas pueden ser llamadas como parásitos, las ramas parásitos que están abajo. Y eso es acerca de cómo cortar esas ramas, cómo podarlas. Y mientras Jesucristo estaba diciendo todas estas cosas, muchos creyeron en Él, pero en Juan 8 dice, yo sé que ustedes provienen de Abraham, pero se no me pertenecen a mí porque mis palabras no están en ustedes. Y hasta los que claman ser sus discípulos, proclaman ser sus discípulos, había, porque había personas que lo estaban siguiendo cuando los milagros sucedían, cuando las cosas sucedían, ellos querían que sucedieran, ellos proclamaban ser discípulos o seguidores de Jesucristo. Y de repente las cosas cambiaron. Y a lo mejor un poquito de sufrimiento, un poquito de persecución. Y de repente Él dice, sí, pero tú dices que son descendientes de Abraham, pero mis palabras, las cosas que yo les he hablado, no permanecen en ustedes, no hay dirección, no hay. Tú no estás permitiendo que mis palabras te guíen y ahora tú no vienes contra mí,
sino que vienes también para matarme. Así que estas hojas, perdón, ramas, que parece que son buenas ramas, ellos terminaron estando en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Y no queremos ser esas ramas, pámpanos. Así, pero nosotros queremos ser esos pámpanos que pueden ser cortados. Solamente hay dos tipos de ramas: las que son cortadas y echadas al fuego, o las que son podadas y permanecen. No se va a sentir a gusto cuando somos podados, pero tenemos que ser podados. Tenemos que permitir a Dios obrar nosotros para que nos forme, nos moldee. Porque como ese árbol en mi jardín de frente, ahí están esas ramas que estoy seguro que si pudieran hablar, ellos pudieran decir: mírenme, soy una rama y mira cuánto crecí este año. Estoy creciendo más que todos los demás. Mira cuántas cosas está haciendo Dios en mi vida. Y estoy seguro que mientras voy a seguir creciendo y soy... Sí, sí. Ahora que soy podado, ¿por qué vienes a cortar estas cosas que están sucediendo en mi vida? ¿Por qué me aprietas? ¿Por qué me haces esto? Mira todo lo que he crecido en esta vida. Y a veces nos sentimos de esa manera también, ¿a poco no? Como algo que está haciendo nuestra vida. Y bueno, ¿por qué tenemos esta temporada de ser podados? Esa temporada es cuando hay una temporada que se siente como que es una temporada de pérdidas, a lo mejor esas finanzas en tu trabajo, una pérdida de respeto de las personas que te rodean, donde sientes que estás atravesando algo que no debías de vivir. Y como lo dije, hay dos, hay dos salidas o dos maneras que van a suceder. Es si permanecemos en Él o nos soltamos de Él porque nos enojamos. Así que el ser podados tiene que suceder. Inclusive estamos teniendo fruto. Este árbol es maravilloso. Tiene estos grandes botones. O sea, tiene sus botones y crea estas grandes flores, pero estas ramas que están creciendo muchísimo. Dice, mira lo que está sucediendo. Si no son podadas, porque no las he podado todavía, ahora están creciendo estas grandes flores. Las cosas que las cosas que las personas ven, las personas ven estas vidas, estas cosas que para que Dios que nos ha creado. Si no somos disciplinados, no somos prunados, perdón, si no somos podados, mira, vamos a ver va a ser como esas ramas que está muy larga y no es muy fuerte, no tiene forma como debe estar formada, y de repente esa rama empieza a colgarse. Está colgando. ¿Y sabes qué? Si no es podada, si no la podo este año, ¿sabes qué va a pasar el año que viene? El año que viene va a crecer más larga y se va a caer, se va a romper y no va a ser parte del árbol. Mientras se dice, mira cuánto estoy creciendo, todo este tiempo está diciendo, mira qué tan grande estoy, pensando que está haciendo lo que debe de hacer, pero sin permitirse a sí mismo el ser podada, si lo quieres poner de esa manera, va, eso va a crear su propia caída y va a ser quebrada. Se va a quebrar ella misma por el peso. No solamente va a ser cortada, va a ser rota de la base, solamente porque no quiere ser podada. Así que Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, cada discípulo verdadero va a traer fruto. Dice, así que todo discípulo verdadero va a ser limpiado para que lleve fruto. Porque hay estos pámpanos que no llevan fruto, sí. Crecen, pero crecen para todos lados. Crece y sí va a producir algunas flores, algo de fruto, pero no la cantidad que debe de producir porque no ha sido cultivado, no ha sido moldeado y formado por el labrador, el jardinero. Y es igual con nosotros. Mientras vivimos cada día en nuestras vidas estas cosas que nos suceden, que a lo mejor son difíciles, parece que
algo está cortando en mí. Parece que hay una batalla o que una tormenta está sucediendo en nosotros. Piensen, no es lo que está sucediendo en ese momento, pero piensen en lo que Dios puede hacer y en quién Él puede crearte, cómo Él puede usar esa situación. Él dice, sí, dice que lo que Él hace va, va a hacer que todo esto obre para bien en todo aquel que confía en Él. Si confías en Él, que Él es el quien puede, sabe cómo formarte, cortarte y ayudarte a crecer fuerte, confías en Él. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor disciplina al que ama. Está un poquito fuerte, ¿verdad? Y luego sigue adelante dice, y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Qué? Y yo, mira, yo veo muchas cosas que me han sido a mí, a mis hijos, y a veces yo actúo como mis hijos actúan cuando le estoy hablando a él y estoy tratando de explicarles a ellos por qué tú necesitas unas consecuencias por las acciones que acabas de hacer en tu vida. Pero, oh papá, esto y esto, y se quejan y discuten, y yo digo, no, puedes entender de que si no vengo y te doy una consecuencia, si no te formo y te moldeo hoy, tú vas a crecer, pero no en la manera correcta. Tú vas a seguir adelante, pero no en el camino correcto. Y es mi trabajo como padre. Es su trabajo como nuestro Padre, como nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que nos moldee y nos forme y nos dé disciplina a nosotros. El podar, el cortar, no es malo. Es mejor para nosotros cuando nosotros somos podados y cortados. No se siente a gusto, pero si piensas en lo que Dios va a hacer, crear en eso, esta rama, mira, si tú cortas una rama o la podas, no solamente la hace más corta, sino que la hace más fuerte. No solamente se hace más cortita, no. Eso hace que salgan más ramas, que salgan de ellas. Y no va a ser tan débil y no se va a estar tan sola como era antes. Yo me lo imagino, así como han visto cuando hay cartones con la figura de personas. Tony, yo pienso que tienes una ahí de Cindy Crawford, ¿sí? Sí, yo no sé por qué lo tiene ahí. Porque era lo que se hacía en aquel tiempo. Así que ella tiene ahí esa corte. Y de la distancia parece que, oh, mira, ahí está esa persona famosa parada allá. Porque se ven bien reales. Parece como que están ahí. Pero el problema es cuando tú te arrimas más. O cuando la ves de lado, de repente ves que no hay nada ahí. No hay ninguna no hay ninguna forma en esa persona que está ahí, solamente es un cartón. No hay nada que los soporte. Y muchas veces cuando no permitimos que Dios nos pode, que nos forme, que nos guíe, terminamos siendo como esos cartones con figura de persona. De lejos nos vemos bien, pero no hay nada que podamos hacer para soportar nosotros mismos. No hay profundidad en nosotros. Para eso es que Dios por eso nos corta, nos poda, para la fuerza, para la profundidad, para confiar en Él, tener fe que Él es quien Él dice que es Él, para habitar en su amor, en su paz, en humildad, en integridad. Todas estas cosas que Dios quiere que nosotros seamos. Oh, y mientras esperamos en Él, estamos buscándole a Él. Y estas cosas suceden solamente cuando somos cortados, cuando somos podados a través de la tormenta, de la situación difícil. Ahí es donde somos podados. Y solamente tenemos que enfrentarlos en la manera correcta. Y es cuando nos aferramos a Él
Juan, Hebreos 12:6 dice, 12:10 dice, la verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla. Mira, déjame decirte, no estoy, si alguien piensa que la disciplina se disfruta, venga y díganme, porque voy a orar por ustedes. Así que, claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Mira, la cosecha viene para la disciplina. Ah, la cosecha viene cuando somos podados. Y eso es lo que nos moldea y nos forma en lo que debemos de ser. Es doloroso. No se siente a gusto cuando está sucediendo, al momento que sucede. Pero se siente bien cuando somos quien debemos de ser el año siguiente. Así como ese árbol que, que, que se ve como ese árbol que se ve bonito, que ha sido podado y se le da la forma bonita y todos lo admiran. Así que si permitimos que Dios haga todo lo que quiera hacer nosotros en cualquier temporada que estemos viendo, y también en los tiempos donde no se siente a gusto, pero el año siguiente, cuidado, voy a hacer un árbol bien bonito, voy a hacer, o voy a estar lleno, tú vas a estar lleno. Va a haber profundidad, va a haber forma, va a haber definición. Vas a ser lo que has sido creado para ser. 2 Corintios 1:8 dice, hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia. ¿Cómo está? Pablo está diciendo, yo creo que ustedes tienen que saber lo que se dio. No fue una temporada bonita, no nos sentimos nada a gusto. Pero quiero que sepas que lo que sucedió en nuestras vidas, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos. Mira, está diciendo Pablo, yo pensé que iba a morir, ya era demasiado. Yo no sé si alguien más ha sentido así, pero a veces pasamos temporadas así, vivimos esas cosas, pero me encanta lo que dice Pablo aquí. Yo pensé que iba a morir, pero ¿sabes qué aprendí? Que no importa, porque aprendí a confiar y depender en Dios que resucita a los muertos. Puedo morir, pero no importa, porque resucita a los muertos. Puedo ser apachurrado, pero no importa, porque algo sale de ahí. Puede ser podado, puede ser cortado, pero no importa, porque Él hace el milagro en mí. Oh, Dios. Por último, yo amo la palabra de Dios, sí. Y esto habla tan fuertemente a mí en Hebreos 5:8. Habla acerca de la vida de Jesús. Entonces que Jesús vino como hombre. Era Dios, pero vino como hombre para poder caminar en nuestros zapatos, para sentir lo que nosotros sentíamos, para que pueda tomar lo que Él era, para llevar lo que nosotros somos a la cruz. Pero en Hebreos 5:8 dijo, aunque era hijo de Dios, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Yo no sé ustedes, mira, Jesucristo sabía, Él era Dios, Él sabía que estas cosas iban a suceder y de verdad necesita aprender, de verdad necesitaba crecer, pero yo pienso de que Él no había experimentado, por eso Él necesitaba caminar en nuestros zapatos. Él no había experimentado sufrimiento como nosotros lo íbamos a experimentar. Él no había experimentado esa
esa podación, esa manera de ser cortado, como nosotros debemos hacerlos. Aunque él era el Hijo de Dios, él aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Si es Luis, o C.S. Lewis, lo dije en el primer servicio o no, pero así como estas palabras que él dio, yo lo voy a parafrasear. Y él habla de que cada vez que nosotros venimos y aceptamos a Jesucristo y lo conocemos, tenemos esta luna de miel con él al principio y todo se ve bonito, se siente tan a gusto. Y soy hijo de Dios, hija de Dios, todo va bien, todo bien. Y de repente como que nos salimos de eso y es como, oh, estoy experimentando presión o sea, estoy siendo cortado, moldeado. Hay una tormenta hoy. ¿Pero por qué? Si soy un hijo de Dios, ¿por qué hay este sufrimiento y dolor? Y él dice básicamente algo aquí que se conecta con la Biblia. Dice, el Hijo del Hombre, con Dios, Jesús sufrió por nosotros. Él vino a la tierra por nosotros y sufrió por nosotros como nosotros. Como sus hijos esperábamos el no sufrir por Él. Como nosotros no podemos pensar, como esperamos más que Dios no nos iba a llevar a través de tiempos de podación para crecer y ser moldeados como Jesucristo lo hizo. Él vino, Él caminó en nuestros zapatos, Jesús sufrió por nosotros y murió en la cruz por nosotros. Él permitió a sí mismo el pasar por eso para que nosotros pudiéramos ser parte de su familia, para conocerle a Él. Y debe de ser un privilegio para nosotros el ser parte de su familia, para que nosotros caminemos a través de temporadas donde nos moldeas, nos forma y nos aprieta y nos hace sentir incómodos para crearnos lo que debemos de ser. Y eso sucede solamente si nos aferramos a Él, porque lo contamos como una bendición para ser hechos, para lo que hemos sido formados. Así que aceptémoslos como una bendición el ser moldeado para ser la persona que nos ha creado para ser, como una bendición el ser reforzados y animados y hacernos depender en Él en cualquier temporada que vivamos. Una temporada de ser podados. Tenemos que aprender a ver que es Dios formándonos, haciéndonos más fuertes, dándonos forma para vernos más como Él, para estar listos para esa temporada gozosa en nuestra vida que va a venir. Y para que la gente pueda decir, ¿por qué caminan así? ¿Por qué están así? Mira todo lo que están viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué se puede vivir así? Es porque estamos permaneciendo, porque no estamos cambiando nuestra dirección, no estamos desviándonos, seguimos creyendo en Dios, aferrándonos fuertemente a Él y permitiendo que Dios nos forme. Estamos permitiéndole a Él que nos use en cualquier temporada de nuestra vida. Pongámonos de pie.